En el corazón de la antigua Grecia, donde los dioses y los mortales se entrelazan en tramas infinitas, surge una historia que cambiaría el destino del mundo. Hablamos de la enigmática leyenda de Leda y el cisne. Un relato que da origen a Helena, una mujer cuya belleza provocaría una de las guerras más legendarias de la historia. Acompáñanos en esta travesía por el mito donde la magia y el poder divino se encuentran para dejar una marca imborrable en la historia. Bienvenidos a Nakaris. Enigmas y curiosidades. Leda, la majestuosa reina de Esparta, admirada por su deslumbrante belleza y su inquebrantable nobleza, vivía en una apacible serenidad junto a las aguas del río Eurotas. Era una tarde tranquila, con el sol despidiéndose lentamente en el horizonte, cuando un giro del destino, inesperado y sorprendente, se presentó ante ella. Lo que parecía ser un momento de calma perfecta, pronto revelaría una intriga que cambiaría su vida para siempre. Mientras la tranquilidad del río envolvía el paisaje, un cisne majestuoso surgió del agua. Sus plumas blancas brillaban con resplandor casi mágico. Este no era un cisne común. Su presencia, llena de misterio y atracción, capturó la atención de Leda inmediatamente. Sin que Leda lo supiera, el cisne en realidad era Zeus, el poderoso rey de los dioses, que había adoptado esta forma para acercarse a ella. Con un movimiento suave y elegante, el dios disfrazado de cisne se aproximó a la reina. En un instante mágico, reveló su verdadera identidad. Fascinado por la virtud y la belleza de Leda, Zeus la sedujo, dando inicio a un romance que pondría a prueba los límites de la mortalidad. Leda, esposa del rey Tindario, era la figura central de la corte espartana. Su vida hasta ese encuentro había sido un ejemplo de rectitud y deber, viviendo en el esplendor del palacio real. Sin embargo, su encuentro con Zeus había dejado una marca indeleble en su destino. Tindario, conocido por su justicia y liderazgo, gobernaba con mano firme. Junto a Leda eran vistos como un ejemplo de monarquía ideal, pero mientras Tindario se ocupaba de los asuntos del Estado, Leda guardaba un secreto que pronto daría frutos en forma de una prole extraordinaria. Leda, al ver al cisne tan majestuoso, sintió una inexplicable atracción. Acariciándolo con suavidad, se dispuso hacia él, sin saber que ese gesto sellaría su destino. En ese momento de contacto, la forma del cisne se desvaneció, revelando al dios en toda su gloria. Sorpresa y temor se mezclaron en el rostro de Leda al ver la verdadera forma de Zeus. Sin embargo, el poder y el carisma del dios eran irresistibles. En ese instante, Leda se rindió ante el encanto de Zeus, sellando un pacto que trascendería lo mortal. Esa misma noche, Leda se unió a su esposo. Fue una noche de confusión y misterio, donde la línea entre lo divino y lo mortal se desdibujó. Leda, perturbada pero silenciosa, guardó el secreto de su encuentro con Zeus. Poco después, Leda se encontró con un milagro. Dejó en su lecho 2 grandes huevos, de los cuales emergieron 4 niños: Helena, de belleza inigualable; Clitemnestra, la fuerte y decidida; y los gemelos Cástor y Pólux, quienes mostraron desde el nacimiento una naturaleza extraordinaria. Helena y Pólux fueron considerados hijos de Zeus, bendecidos con cualidades divinas. Cástor y Clitemnestra, hijos de Tindario, también demostraron ser figuras de gran importancia en la mitología griega. Este insólito nacimiento fue interpretado como una señal de los dioses, marcando el destino de estos niños para grandes acontecimientos. A medida que crecía, Helena se convirtió en la joven más deseada de toda Grecia. Príncipes y reyes de lejanas tierras vinieron a cortejarla, cada uno esperando ganar su favor. Su belleza era tal que se convirtió en un símbolo de deseo y ambición. Finalmente, fue el príncipe Paris de Troya quien, con la ayuda de la diosa Afrodita, ganó el corazón de Helena. Este amor, sin embargo, sería el precursor de un conflicto monumental. El rapto de Helena por Paris fue el evento que encendió la chispa de la guerra de Troya, una guerra que definiría héroes y destruiría imperios. La guerra de Troya, desatada por el rapto de Helena, se convirtió en una de las más épicas y devastadoras guerras de la historia. Héroes como Aquiles y Héctor
lucharon en una batalla que no solo era poder y venganza, sino también por el honor y el amor. Helena, a menudo vista como la causa del conflicto, se convirtió en una figura trágica. Su belleza, que una vez fue su mayor bendición, se transformó en una maldición que trajo destrucción y muerte. Leda, aunque mortal, dejó un legado inmortal a través de sus hijos. Cada uno de ellos jugó un papel crucial en las historias épicas que siguieron. Su encuentro con Zeus no solo cambió su vida, sino que también alteró el curso de la historia griega para siempre. Zeus, desde su trono en el Olimpo, contemplaba el impacto de sus acciones. El legado de Leda y sus hijos se convertían en una lección sobre la influencia de los dioses en el mundo mortal, demostrando cómo las decisiones divinas podían tener consecuencias profundas y duraderas. Así concluye la historia de Leda y el cisne, un mito que entrelaza misterio, pasión y tragedia en una danza eterna. La transformación del dios en cisne y el vínculo que se formó con Leda nos enseñan sobre la profunda influencia de los dioses en el destino humano y cómo incluso los actos divinos pueden desencadenar una serie de eventos que resuenan a lo largo de la historia. Esta leyenda, cargada de simbolismo y revelaciones, nos invita a reflexionar sobre el poder y las consecuencias de las intervenciones sobrenaturales en nuestras vidas, dejando una marca indeleble en la mitología griega que sigue fascinando hasta nuestros tiempos. Gracias por acompañarnos en esta intrigante aventura. Suscríbete para no perderte más enigmas y curiosidades. Te esperamos en el próximo video.